Querida hermana, voy a pasar a la siguiente pregunta porque el tiempo nos avanza mucho. ¿Qué podemos hablar sobre la reconstrucción de este templo? Bueno, tal vez explíquenos antes un poquito qué relevancia tiene el templo y qué es el templo para la nación de Israel. Sí, pues el templo realmente es fue el tabernáculo en tiempos de Moisés, ¿verdad? El Señor dio las instrucciones para hacer este templo y el primer templo le dio la palabra a David y su hijo Salomón lo construyó. Este primer templo fue destruido cuando se fueron cautivos por Babilonia. Nabucodonosor lo destruyó. Con Nabucodonosor, sí, y luego también volvieron con el Nehemías, después de los 70 años de Babilonia, empezaron a la reconstrucción del nuevo templo, que el nuevo templo es el que reconstruyó Herodes. ¿Fue donde puso sus pies Jesús? Fue donde estuvo Jesús, sí, exacto. Entonces, este templo era tan importante para ellos porque ahí está la presencia del Señor, porque el templo tiene lo que es el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. El patio exterior podía entrar cualquier persona. Tenía 3 patios, el patio de las mujeres, el patio de los varones judíos y el patio de los gentiles, y el lugar santo solamente podían entrar los cohenim o los sacerdotes, pues, pero el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, que tienen que venir de la casa de Aarón. Querida hermana, y este templo fue el que fue destruido en el año 70 por el general Tito, por el Imperio Romano, ¿es correcto eso? El Imperio Romano. Algo muy importante, pues que pasaron 30 años después de la muerte de Jesucristo, 40 años, del año 30 al año 70, el año 70 lo destruyó el general Tito de Roma, y desde ese tiempo ya no hay templo en Jerusalén. Para ellos es muy importante la reconstrucción, porque para ellos, los judíos, el judaísmo es lo más importante porque Dios se los mandó. Ahora, hay algo importante con los eventos del fin, querido hermano, porque este templo tiene que ser construido, y va a ser construido porque la Biblia habla de la abominación desoladora, donde también aquel que usurpa el lugar del Señor Jesucristo quiere venir a sentarse como Dios. ¿Es correcto? Exacto. Sí, el Señor lo predijo, que estaría nuevamente el lugar santo. Entonces, quiere decir que para eso tiene que cumplirse que el templo sea reconstruido. Ahora, ponga atención porque ya vamos llegando. El tiempo nos avanza muy rápido, pero vaya armando su propio rompecabezas, por favor, querido hermano. Porque la nación de Israel ya existe. Luego retomaron en los lugares importantes, la ciudad de Jerusalén completamente retomada. Luego encontramos nosotros este evento que ha de acontecer, pero ahora este otro evento que es de suma importancia y que está profetizado, la reconstrucción de este templo. Es una de las señales, y no es algo simplemente como algo que dijeron ahí que sacan en un noticiero porque vieron a lo mejor una luz o una cosa, una imagen, apareció una piedrita. No, querido hermano, son eventos, son hechos, son sucesos que se están dando el día de hoy. Cuéntenos un poco, querida hermana, que podemos hablar de la reconstrucción de este templo y si se reconstruirá y qué está pasando. Quisiera hacerlo de manera un poco más breve y más rápida porque el tiempo ya nos avanzó y quiero darles lo más que podamos esta mañana, esta tarde ya. Bueno, pues la reconstrucción del templo ya está, tenemos ya el Instituto del Templo, está ya instituido desde hace unos 12 años en Israel, un poquito más. Luego, pues ellos ya tienen todo lo que son las vasijas, todo lo que son las vestiduras de los sacerdotes, que incluso pues no solamente es la confección de ellos, sino muchas de las cosas que han costado un poquito, porque para el sumo sacerdote tienen que llevar un traje azul encima del blanco, que ese azul no es solamente teñirlo como ahora, sino que ellos tenían que hacerlo exactamente como Dios lo ordenó, y eso lo hacen con un molusco que solamente viene cada 100 años a las costas del mar, y ya lo consiguieron, ya tienen el tinte para los trajes de los sumos sacerdotes, ya lo tienen hecho. Igual el rojo de las cintas, que lleva 16 metros de cinta, lo que llevan en la cintura, también es algo que encontraron ya en Turquía, que es también
un animal que encontraron en Turquía también y ya lo tienen. Entonces, todas estas cosas, las vasijas, que son unas de oro, otras de plata, el menorá, el gigante que estaba en Jerusalén, que es oro puro, la mesa de la propiciación, la mesa de los panes, pues todos los implementos, excepto el arca. Déjeme contarle, querido hermano. Usted dice, bueno, van a construir un templo, ¿y qué es eso? Déjeme explicarle un poquito, porque a lo mejor hay algunos que no están enterados. Resulta que este lugar donde el templo debe ser construido es el mismo lugar donde está construida ahora el Domo de la Roca. Que esto es de los musulmanes, y los judíos tienen que construir en el mismo lugar donde está el Domo de la Roca. Ahora, imagínese usted este conflicto. Ahora, junte las piezas. Y usted está escuchando, le vamos a presentar un video en un momento, de que ya están hechas las vestiduras, ya están hechas las vasijas, ya está hecho todo para construir el templo. Incluso las piedras ya fueron llevadas, ¿es correcto o no? Sí, las piedras del pectoral, que son 12 piedras preciosas, ya tienen todas las piezas del pectoral, el sumo sacerdote. Si ya tienen las piezas del pectoral, ya tienen todo lo necesario para construir el templo, ¿qué es lo que está estorbando que se construya? ¿Me entiende? Entonces, sí podemos entender la guerra de la que está hablando mi hermana, que posiblemente pueda ser la guerra de Gog y Magog. Tiene que existir el medio y la posibilidad de que ese templo sea construido. Y ese templo va a ser construido. Las piezas se están juntando, querido hermano. No sé si por cuestión del tiempo podemos pasar ya vamos a pasar, brother, al video. Quiero ver si estamos por ahí. Sí, la que sigue es. Ponemos volumen a la compu, por favor. The Temple Mount is perhaps the most contested piece of real estate in the world. The Temple Institute, a non-profit organization, is dedicated to raising public awareness. The Temple Institute is a very unique organization because it was founded with the sole purpose of doing as much as possible to raise the consciousness for the Jewish people and really for the whole world as to the central role that the Holy Temple plays in the life of mankind. And this is really a basic principle of Jewish faith, that the Holy Temple is not just some magnificent synagogue. It really wasn't a synagogue at all, or just some beautiful building rooted in the biblical past of the Middle East, but rather it's seen by the Torah as the vehicle that brings about a certain spiritual reconciliation between all of mankind and God. And of course, every prophet of Israel tells us that the time will come when the temple will again be rebuilt, and actually it's the era, the epic of the Third Temple, which is seen, for example, when we study Isaiah, as the time which will be unparalleled in human history, when all mankind will be at peace and united in the recognition of God. Querido hermano, nosotros logramos ver ahí, ella nos va a explicar un poco en este momento, pero nos hablan de que el templo simboliza en realidad la reconciliación del hombre con Dios y una era de paz. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, pues realmente sabemos que los judíos ortodoxos son los que están haciendo esto, son los que no creen en Jesús, que Jesús sea el Mesías. Y precisamente ahí va a estar el engaño, porque ellos creen que con construir el templo va a haber paz, y realmente hasta que no venga el Señor, realmente no va a haber paz. Ahorita todo el mundo está hablando de paz y seguridad, como dijo Pablo, y cuando dijo Pablo, hablarán de paz y seguridad y vendrá destrucción repentina. Lo que a mí me llama la atención es que ellos mencionan que al reconstruir el templo, por reconstruir el templo es que se da la paz. ¿Y sabe usted quién es el que le ofrece la paz a los judíos? Cuéntenos. Pues precisamente en esta guerra, que es la que realmente se avecina, va a aparecer ese líder mundial. Ese líder mundial que va a firmar el tratado de paz de 7 años con los líderes de Israel, que es el llamado anticristo en la palabra de Dios. Entonces ellos van a creer que Él es el Mesías, que Él es el que les había prometido Dios, porque Él luego de los sacrificios, Él va a reconstruir el templo, o sea, va a dar la paz para poder reconstruir el templo, y luego va a quitar los sacrificios a los 3 años y medio. Esa era mi pregunta. Exactamente cuando se dé este tratado es que empiezan nuevamente los sacrificios en el templo. Exacto. Muy bien. Vamos a avanzar un poco más. ¿Qué falta para la reconstrucción del templo?
Bueno, aunque nosotros tenemos aquí, tal vez deberíamos de pasar primero los otros videos, ¿sí? El otro, vamos a pasar al siguiente para que miremos algunos elementos que ya están, el domo de la roca, me parece. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Algunas de las fotos que usted mira ahí, la hermana Ana las tomó directamente, ella fue a hacer su propia investigación. Vamos a pasar, por favor. Esa es una mezquita, vamos a ver si da tiempo de hablar. Vamos a pasar la sinagoga, perdón, la mezquita. Sí, sí. So everything that we do is really about the restoration of the promise of the temple. There's a number of ways that we go about this. The production of educational materials and curriculum that are used all over the world, and conferences and publications. But the main focal point of our work, where we're standing right now, is actually the reconstruction of vessels that can actually be used in the Holy Temple. As Israel and the Palestinians prepare for another peace summit, the future status of Jerusalem has been thrust to the forefront. Many remain skeptical over the funds invested in the future reconstruction of the temple, and if it will bring true peace. Well, you know, a lot of people will try anything for peace, and John Lennon said, all we're saying is give peace a chance. And so why not try the one thing that God himself promises? Years of research are invested into studying the various artifacts, musical instruments, vessels and robes worn, the metals, precious gems and cloth used. Once complete, craftsmen and artisans set about executing them accordingly. Things that we are not merely replicas or copies or models, but they're actually real, so they can actually be used in the Holy Temple. In other words, they are made according to the exact requirements of Jewish law, so that they, to use the phrase, are actually kosher and can actually be functional in the Holy Temple. And that is really what catapults this project into an exercise in not only faith but action as well. Here we have one of the most magnificent vessels of the Holy Temple. It's the table of the showbread that sits in the sanctuary itself, in the holy area of the Holy Temple. The Bible describes to us in the book of Exodus that there's a golden table on which are placed 12 loaves of specially baked bread, which represent the 12 tribes of Israel. And these breads, called the showbread, are to be displayed before the Shekhinah, the divine presence in the Holy Temple at all times. One of the best examples of the complex research involved in every item is when it comes to the garments of the high priest. Here the Bible uses words referring to the colors of the weavings, the blue and the crimson and the scarlet. We know that these come from certain plants and certain animals, and there's a great deal of mystery regarding what these colors are. When it comes to the breastplate of the high priest, one of the 8 garments, the breastplate of the high priest, which is considered one of the 8 garments of the high priest, the 12 stones of the breastplate of the high priest, which are representative of the 12 tribes of Israel, these stones took the scholars and rabbis of the Temple Institute over a decade to reach a final conclusive identification of what the stones are. Recently, a delegation of ministers from Papua visited the institution and contributed $10,000, gold bars and precious gems. Richmond says people from many countries and all walks of life identify and whatever the outcome of peace negotiations, Jerusalem will always remain the heart and soul of the Jewish people. And as Richmond says, one nation, really walking together as one people, around one heart. Aquí encontramos nosotros lo que la hermana nos decía en este video. Usted misma fue testigo de esto, fue a Israel y pudo encontrar algunas cosas más que no aparecen en el video. Cuéntenos un poquito de las... Sí, estuve en el Instituto del Templo varias veces y recibí una plática ahí que sobre todo sobre el arca, ¿verdad? Que hice algunas preguntas porque ellos me decían que no pueden, el arca no la pueden hacer, esa tiene que ser la original, porque allí están las tablas escritas por el dedo de Dios y porque ahí está la vara de Aarón pues, reverdecida y la muestra del maná, y que esto no lo pueden reproducir, ¿verdad? Tiene que ser la original. Acá pues lo que hablas del arca es que ellos creen que está abajo de la mezquita. En Israel hay muchos túneles subterráneos, la ciudad está una encima de la otra y hay unos túneles que ya están haciendo en lo que es el muro. Yo tuve la oportunidad también de recibir una plática y de ir ahí a los túneles del muro.
Me contaban que los árabes se enteraron que estaban haciendo ya los túneles para buscar el arca y les pusieron una pared y ya no los dejaron pasar. Pero para mí, que realmente sí lo siguen haciendo, pero los tienen que hacer muy en secreto porque realmente no puede nadie enterarse, ¿verdad? Porque si no, no los dejan. Otra de las cosas, pues de las vasijas y todo esto, que ya todo está hecho. Realmente el templo, también los judíos dan un tributo anual, está en la ley judía, que tienen dar un tributo para la reconstrucción del templo. Y entonces, ¿qué traerá la construcción de este templo? Bueno, pues aquí tenemos 3 cosas. Una, que van a volver los sacrificios, que es lástima que con el tiempo podríamos platicar un poquito de esos sacrificios, porque realmente algo muy, muy interesante sobre los sacrificios después de que Jesús murió. No sé si puedo decir algo sobre eso, si tengo tiempo. Sí, dicen la verdad es que el tiempo se nos terminó. El de la televisión, no, no, broma. El tiempo acá, ¿se nos terminó o no se nos terminó? Porque es que me da pena con usted siempre. Hasta el hambre se te fue. Bueno, tenemos unos minutitos. Es que hay algo bien interesante sobre el templo. En el templo siempre, todos los días habían 10 milagros. Por ejemplo, no habían moscas. Habiendo tanto animal ahí, nunca habían moscas. No había mal olor en el templo. No había, el fuego nunca se apagaba y estaba en el patio exterior y realmente nunca se apagaba aunque lloviera. Era otro de los milagros. Pues 2 de las cosas que cambiaron a partir del año 30, y esto lo dice el Talmud, y lo extraño, pues que lo diga el Talmud, que son escritos rabínicos que no creen en Jesucristo, aún así tienen sus ojos cegados, ¿verdad? Y no han podido creerlo, pero ellos mismos lo dicen en el Talmud, que desde el año 30 hasta el año 70, que siguieron los sacrificios, hasta que fue la destrucción del templo en el año 70 por los romanos, estos años hubo 2 cosas que cambiaron. Primero, cuando es la fiesta de Yom Kippur, ellos tienen 2 machos cabríos o 2 corderos, y el sumo sacerdote pone una tabla en la cabeza que él no sabe cuál de las 2 dice que uno es para Dios y otro es para Azazel, que es Satanás. De estos 2 echan suertes y le ponen en la cabeza la tablita, y luego cuando ellos ven cuál les queda en la mano, cada vez que ellos hacían esto, cuando el de Dios quedaba en la mano derecha, es porque Dios estaba aceptando ese sacrificio. Y otra de las cosas es que al de Azazel le ponían una cinta roja y lo mandaban al desierto, y un pedazo de esa cinta roja la colgaban en la puerta del templo, y es cuando ya el sumo sacerdote iba a hacer todo el ritual y todo esto, la cinta se volvía blanca. Entonces, estas 2 cosas, era otro de los milagros. Exacto. O sea, el milagro de la cinta blanca y el milagro de que toda la vida lo de Dios caía en la mano derecha. O sea, que era el del lado derecho. Entonces cuenta el Talmud que desde el año 30 nunca más volvió a caer en el lado derecho el de Dios, y nunca más la cinta se volvió blanca. O sea que desde el sacrificio de Jesucristo. Los sacrificios perdieron validez. O sea, nunca más volvió a quedar blanca. O sea que Dios nunca más aceptó un sacrificio. Claro, que no fue porque hecho. ya él ya había mandado a su Hijo para hacerlo una vez y para siempre. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Alguno de ustedes, antes de pasar a otra parte que es importante, que ya nos queda muy poco tiempo, quiere hacer alguna pregunta a la hermana? Sí, por favor. En el Tratado de Paz, ahí va a ser cuando se va a unificar la moneda y la religión en el mundo. Perdón, no le entendí. Perdón. En el Tratado de Paz, cuando se firme, en el tratado, exacto, ahí es donde se va a unificar la moneda y la religión, que va a haber una sola religión. Bueno, esto y una sola ya lo moneda. estamos viendo, porque realmente, como vemos en la Unión Europea, ya muchísimos de los países, casi los 27 países que están ahora ya en la Unión Europea, tienen el euro. Entonces ya está una unificación en camino, en proceso, ¿verdad? Posiblemente se unan muchos más. Y lo que es la Unión
de religiones también. Recuérdense que ya estamos con el ecumenismo, que lo que quieren es unir las religiones. Incluso una vez vimos con el pastor uno de los martes de aquellos estudios que estuvimos viendo de escatología, que el mismo Papa citó ya a todas las religiones, a los ortodoxos, incluso a ministros evangélicos, para unirse las religiones y que sea una sola religión. Eso se llama ecumenismo, queridos hermanos. Ecumenismo. ¿Verdad? Es la unión de todos los credos, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la hermana antes de pasar a algo que es también importante? ¿Dónde? Aquí. De este lado, por favor, aquí María Elena. Vamos a ir rápidamente con María Elena. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Yo no pude hacerla cuando estaban haciendo lo del templo, pero en la Biblia dice que un anciano pregunta cuando está subiendo una multitud en vestiduras blancas quiénes son estos. Y entonces le dice, tú sabes quiénes son. Son los que salieron de la gran tribulación de la tierra, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa ahí? ¿Va a salvarse gente que, por ejemplo, va a haber gente que no se va a ir en el rapto, digamos, que no va a estar bien? ¿Qué va a pasar con esos cristianos que queden aquí? ¿Van a ser salvos? ¿Van a llegar al Señor? ¿Qué va a pasar con esas personas? Bueno, quiero hacer de una vez, gracias por tu pregunta, María Elena, un anuncio, queridos. No me discuta. De una vez un anuncio, queridos hermanos. Recuerde que vamos a dar el curso, la hermana también va a estar en realidad, el de las cosas que dijo Jesús acerca del fin. Y entonces, seguramente ahí podemos ampliar este tema porque ya estás metida en el tema de la tribulación. Y por supuesto, de entrada yo te digo que sí va a haber salvos durante el periodo de la tribulación, pero hay que aclarar cómo, ¿verdad? ¿Sí, mi hermana? A ver, una pregunta más. Lo que le quiero preguntar a la hermana es que si el hombre que va a firmar la paz es judío, para que lo acepten los judíos, ¿va a ser judío? Por favor, querida hermana. Tiene que tener raíces judías, de la casa de Judá, o sea, las raíces, pero va a ser una persona gentil, porque si fuera judío, los musulmanes no lo aceptarían, y si fuera musulmán, tampoco lo aceptarían los judíos. Para mí que viene pues de lo que es la Roma revivida, que es la Unión Europea, viene del gentil, pero que tiene raíces y sangre judía, porque si no, no lo aceptarían los judíos. Gracias, querida hermana. ¿Qué otras profecías están cumpliéndose que podríamos mencionar hoy? Ya nos quedan un par de preguntas que hacerle a la hermana. Yo creo que para esto podemos ver el video primero, porque ahí habla la mayoría de cosas. Vamos a dar volumen, por favor, y apagar video. las luces. Vamos a ver este video, por favor. Una cosita que se me olvidó, espéreme. El Sanedrín. El Sanedrín, después de 1900 años, se volvió a formar. Ya está formado nuevamente el Sanedrín para estar en el templo. Caramba, o sea que las órdenes sacerdotales y todo esto ya están formadas. O sea, no solamente están los instrumentos, también ya las personas que van a oficiar están listas. Está el Sanedrín, que el Sanedrín realmente no son los sacerdotes, el Sanedrín es como una corte suprema, podríamos decir, sí, de los jueces, son los jueces. Ok, vamos ahora sí a pasar al video, por favor. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Considere, por ejemplo, cuán dramáticamente han cambiado los medios de transporte recientemente. Por 60 siglos, el hombre no pudo viajar más rápido que el caballo. Los viajes que en un tiempo requerían meses ahora se pueden lograr en minutos. En una generación, la revolución de la computadora ha traído cambios que dejan la mente perpleja. Pero los escritos de Daniel no son los únicos en la Biblia que hablan de los eventos de los últimos días. ¿Qué otro conocimiento podría estar oculto dentro de los textos antiguos de la Escritura? Oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Durante los últimos 100 años el mundo ha tenido que soportar 2 guerras mundiales, sin quisiera mencionar el aumento del terrorismo internacional. Sume a esto
el marcado aumento de desastres naturales mortales sin terremotos, incendios, inundaciones, tornados, tormentas asesinas y climas enrarecidos, todo esto trayendo desastres al planeta. Actualmente poseemos armas devastadoras que pueden extinguir la vida en este planeta. Esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Cada generación continuamente rebaja las normas de una conducta aceptable. En consecuencia, la siguiente generación actúa con una moral más baja que la anterior, y desafortunadamente no se vislumbra un punto final para esta vergonzosa tendencia. En los días de Noé, la decadencia moral crónica llevó a la destrucción global con un diluvio. En el tiempo de Lot, la depravación perversa de Sodoma y Gomorra, como en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Y el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Y será que en nuestros días la inmoralidad y la perversión desenfrenadas provocarán una vez más el juicio del cielo? El Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas del mundo. Programas de televisión y películas estelarizando temas de brujería. Los temas de ocultismo se han vuelto muy populares. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, por el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchas gracias. Querida hermana, ¿qué nos puede decir de estos otros eventos? Pues realmente estamos viendo eventos que no se daban. Por ejemplo, a mí una persona que me imagino que será adventista, él me dijo que yo era muy futurista porque siempre ha habido guerras, que siempre había habido pandemias y todo hace 100 años, la fiebre española y no sé cuántas cosas. Pero tomando en cuenta a partir de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945 cuando terminó, vemos muchísimos eventos. Primero que todo, lo que platicamos al inicio, o sea, no existía la nación de Israel, no existía Jerusalén. En el 69 fue la primera vez que el hombre puso un pie en la luna. Anteriormente no existían los satélites para que podamos ver un mismo evento en todo el mundo al mismo tiempo, porque el Señor dice que todo ojo le verá. ¿Y cómo va a pasar esto si no hubieran esos satélites ahora? También hace 20 años no había ni siquiera internet. Las computadoras, por ejemplo, también, eso sí, hace menos de 50 años, no teníamos computadoras tampoco, y mucho menos la tecnología que hay ahora. La clonación, queriendo ser como dioses. Lo que mencionaba el hermano, pues el querer unir las religiones en una sola iglesia mundial, lo que es el nuevo orden mundial, que también se habla ya mucho de que los gobiernos quieren centralizar todo con un solo líder mundial. Todas estas cosas realmente pues están profetizadas en la palabra, que iban a pasar, porque a Daniel el Señor le dijo que guardara y sellara las cosas hasta el tiempo del fin. Y ahora han estado, pues todas las cosas van tan rápido, la tecnología, van tantas cosas, y sobre todo cosas, por ejemplo, como en los días de Noé, como dice el Señor. Por ejemplo, antes no teníamos aunque lo existían, pero no había tanta homosexualidad como ahora, y mucho menos legalizando matrimonios entre homosexuales ni lesbianas. Todas estas cosas que estamos viendo ahora, que cosas que no existían en ese tiempo, la pornografía, la televisión, que en cualquier anuncio podemos ya ver que realmente hay cosas que nuestros abuelitos les hubieran dado un infarto cuando recibieran esas cosas que ahora se miran, ¿verdad? Gracias, querida hermana.
¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta con respecto a esto? Estamos a punto de cerrar nuestro tema. ¿Alguien quiere levantar su mano y preguntar algo más? ¿Alguna duda que tenga? Todavía tenemos un último video que pasar, pero ¿alguna duda que tenga? Muy bien. A ver, por favor. La duda que yo tengo es que el traje del sumo sacerdote, ¿para quién es? ¿El traje del sumo sacerdote para qué es, dice hermana? Para el sumo sacerdote del templo, que tiene que ser descendiente de la casa de Aarón. Es para ministrar, hermano. Para ministrar, o sea, el lugar santísimo. El sumo sacerdote es el único que puede entrar al lugar santísimo. Ahora hay una cosa que debemos recordar, para nosotros los cristianos no necesitamos un templo. Ellos porque no creen en Jesucristo, ¿verdad? Lo necesitan. Pero nosotros somos templo del Espíritu Santo nosotros mismos. Y no es una construcción la que realmente nos va a traer algo así, porque es una construcción linda, porque es una construcción grandiosa, pero no es eso. Todo lo que es el templo apunta al Mesías de Israel. Gracias, querida hermana. Otro par de preguntas, una aquí, otra allá. Solo quiero hacer una aportación. Hoy en la mañana en la prensa libre salió que un médico de aquí de Guatemala está experimentando con células madres eso no se veía antes. Y entonces esto de las células madres ya hace rato que lo dijeron, pero ya aquí en Guatemala hay un médico que lo está haciendo. O sea, aportando al hecho de que el aumento de la ciencia. Muchas gracias, querida hermana. Vamos a ver por el otro lado. ¿Qué pregunta tienes, querido hermano? Usted comentaba, hermana, de que el templo va a ser reconstruido. ¿Quién es el que lo va a reconstruir? ¿Es el anticristo o no tiene nada que ver con él? Bueno, sí tiene mucho que ver con él, porque realmente los judíos están preparados ya para reconstruirlo, pero el problema es que no tienen el lugar donde reconstruirlo, precisamente porque ahí está la mezquita de la Robca. Y para los musulmanes es uno de los 3 lugares más importantes, más sagrados para el Islam, y no van a permitir, pues ahí hay varias versiones, pero realmente no podemos alargarnos con esto, pero puede ser que esa guerra precisamente sea porque quieren reconstruir el templo allí donde está la mezquita. Ahí pueden ser 2 cosas, o lo construyen, o destruyen la mezquita y la reconstruyen ahí porque ese es el lugar exacto, o que están viendo también, hay otra versión de que sea a la par de la mezquita donde estaba el templo anterior. Si eso fuera así, hay una visión de Ezequiel donde Ezequiel mira el templo y mira una abominación a la par del templo. Podría ser. Hay unos planos. Incluso hay un pacto que se hizo en febrero del 2000 con la Iglesia Católica. El Vaticano hizo un pacto que ahorita realmente no lo tengo muy fresco lo que es, pero que con la OLP, con Yasser Arafat en ese tiempo, hicieron un pacto para que el Vaticano tomara como el control de lo que es Israel y el Vaticano al contrario, pues que pudiera cuidar de los lugares sagrados del Islam. Y que pudieran estar las 3 religiones monoteístas, supuestamente, en el misma explanada del templo. Si lo piensa, tiene mucho sentido con el ecumenismo, ¿verdad? Y el permitir la comunión de judíos y musulmanes y católicos, etcétera, ¿verdad? Y esa podría ser parte de la abominación desoladora también. Una pregunta más de este lado, porque el tiempo se nos terminó hace rato. Confirmando lo que dice la hermana, unos judíos llegaron allá por donde yo trabajo, y platicando, yo les dije, mire, ¿y cómo va el asunto de la reconstrucción del templo? Una pregunta muy atrevida, ¿va? ¿Están esperando botar ustedes la cúpula ahí de la roca? ¿O qué va a pasar? Mire, realmente, y cabe lo que usted está diciendo, ¿va? Para nosotros ya no es tanto un impedimento que esté la cúpula ahí o la mezquita. Estamos viendo la posibilidad de levantarlo a la par, me dijeron estos judíos. Eso me dijeron, cuando me dijeron eso, dije, entonces las cosas van más aceleradas de lo esperado. Eso me lo dijeron ellos dos, que que casi no es mucho impedimento que esté la cúpula ahí en la mezquita, porque ellos están pensando hacerla a la par.
Gracias, querido hermano. Una corroboración ya de lo que está diciendo la hermana, de las intenciones de los propios judíos. Ya no tengo más tiempo. Si hubiera sido televisión, de veras hubiera tenido que pagar saber qué cantidades de dinero, ¿verdad? Pero le quiero invitar para que pueda participar con nosotros. Cerramos con este video. Vamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo.